Secretario General, directoras y directores de área y a todos quienes nos observan en la sesión 006-2026 convocada el día de hoy, manera presencial a las 9:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en la sala. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, buenos días con todos. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. Presente, buenos días. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente, muy buenos días. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Con 5 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10:17. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedo, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección general. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1. OFS 1102 de CNCD 2024-JS. Prescribe martes 20 de enero de 2026. 3.2 OFS 1093 de CNCD 2024-JS. Prescribe martes 20 de enero de 2026. 3.3 MOTP 0005 SNCD 2026-LB. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. 3.4 MOTP 0514 SNCD 2025-BL. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. 3.5 OFS 1098 SNCD 2024-JS. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. 3.6 MOTP 0827 0824 SNCD 2025-MA. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. 3.7 AT 1116 de CNCD 2025-SB. Apelación de inadmisión de denuncia. 3.8 AT 1111 SNCD 2025-MS. Apelación de inadmisión de denuncia. 3.9 AP 0861 SNCD 2025-MS. Prescribió 2 de agosto de 2025. 3.10 INB 0928 SNCD 2025-IC. Inicio 19 de septiembre de 2025. 4 varios. Hasta aquí la lectura del día. Gracias. Señor secretario, en puntos varios, ¿hay información que deba ser catalogada como urgente? Señor presidente, me permite hacer referencia al siguiente expediente que ha sido remitido por su disposición a los señores vocales. El MOT DGA 1174 SNCD 2025-JH. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. Está en consideración del pleno. Gracias. De conformidad a lo que establece el artículo 9 de nuestro reglamento, esa información se cataloga como urgente y se incorpora al orden del día. Señor secretario, una vez leído el orden del día, continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde el siguiente punto del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Me permite informar que no ha ingresado documentación. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 OFS 1102 SNCD 2024-JS. Prescribe martes 20 de enero de 2026. La ponencia le corresponde al señor vocal Alfredo Cuadros. Muchas gracias. Buenos días con todos. Me toca la ponencia del caso asignado con el número OFS-1102-SNCD-2024-JS, en el cual la sumariada es la abogada Rafaela Matías Bejeguen, en su calidad de directora provincial de Santa Elena del Consejo de Desvicatura. En concreto, se indica que la sumariada incurrió en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial,
por presuntamente haber inobservado sus deberes establecidos en el artículo 100, numerales 1 y 2 del mismo código, puesto que no habría dado cumplimiento dispuesto en la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de Judicatura en un memorando que está detallado en el expediente de fecha 18 de septiembre de 2023 y habría dispuesto la apertura de sumario disciplinario hasta 3 meses después de que tuvo conocimiento de incumplimiento en la remisión de la información de la constatación de bienes del año 2022. Con su venia, señor presidente, a continuación doy el paso al área técnica para que continúe con la exposición del caso. Con su autorización, señor presidente, el presente expediente tiene inicio con memorando circular número CJDNA 2023-0064-MC de 25 de enero de 2023, a través del cual el director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura en ese entonces solicitó a las direcciones provinciales que remiten los informes completos de las constataciones físicas del 2022 hasta el 7 de abril del presente año, de conformidad con la normativa citada y con las directrices emitidas en los memorandos indicados en los párrafos anteriores. En este sentido, con memorando número DP24 UPA 2023-0346-M de 13 de junio de 2023, la ingeniera Paola Beatriz Zamora Acevedo, analista 2 de la Unidad Provincial Administrativa de Santa Elena, puso en conocimiento de la sumariada lo siguiente, abro comillas, remita usted informe de la toma física de los bienes de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena del periodo 2022, remitido por el licenciado Galo Tigrero Urrala, responsable del área de activos fijos y almacén, el mismo que se encuentra adjunto a este trámite. Posteriormente, a través de memorando circular CJDNA 2023-0482-MC de 18 de septiembre de 2023 y alcance CJDNA 2023-0521-MC de 11 de octubre de 2023, la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura dispuso a las direcciones provinciales informar respecto de las acciones administrativas que se habrían realizado para sancionar a los responsables por el incumplimiento del envío de los resultados en la constatación física de los bienes del año 2022. Posteriormente, la sumariada conmemorando número de P24-2023-3619-M de 18 de diciembre de 2023 dispuso a la abogada Estefanía Elizabeth Aguirre Pozo, coordinadora provincial de control disciplinario de Santa Elena, un sumario en contra del servidor Galo Javier Tigrero Orrala, técnico provincial administrativo. Consecuentemente, el proceso disciplinario es conocido por la nueva directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, abogada Silvana Isabel Caicedo Ante, quien en auto de 3 de enero del 2024 resolvió declarar la prescripción de la acción disciplinaria, toda vez que desde la fecha que tomó conocimiento de la información confiable, esto es 13 de julio de 2023, hasta la fecha en que se dispuso el inicio de acciones disciplinarias, ya había transcurrido más de 30 días, puesto que las acciones se iniciarían por una infracción leve. En este sentido, la prescripción del ejercicio de la potestad disciplinaria habría operado. Con las consideraciones expuestas, la resolución del área técnica es la siguiente. Declarar a la abogada Rafaela del Rocío Matías Vejeguen por sus actuaciones como directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Imponer a la abogada Rafaela del Rocío Matías Vejeguen por sus actuaciones como directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual. Hasta ahí la intervención. Sí, bueno, en este momento consulto a mis compañeros del Pleno si tienen algún comentario sobre el presente caso. Ninguno por mi parte. Si no, me permito entonces mocionar que se acepte la recomendación del área técnica. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Dañesco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 5 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe. Corresponde al siguiente punto, 3.2, OFS 1093 de CNCD 2024-JS. Prescribe martes 20 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias. Buenos días, señor presidente, señores vocales, señor secretario, directores de la institución y a todos quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital del Consejo de la Judicatura. Para comenzar, yo quisiera expresar mi sentimiento de
pesar de solidaridad a los familiares, amigos, compañeros de trabajo en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la Sala Penal, de la doctora Pavlova Guerra, quien el fin de semana pasado nos abandonó luego de una vida fructífera, luego de una dilatada carrera judicial, más de 40 años de ejercicio de la judicatura en materia penal, una mujer valiente, honesta, a quien sí y de verdad el crimen organizado y las mafias en un momento determinado, hace más de 15 años, intentaron quitarle la vida, lo que motivó un cambio radical de su manera de vivir. Quienes compartimos con ella por 11 años las funciones de jueces de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, pudimos verificar su energía, su decisión, su valentía para adoptar resoluciones en casos difíciles. Lamentablemente, su salud, deteriorada ya hace muchos años atrás, le llevaron a que, inmersa en lo que ella denominaba con ironía y con cariño al mismo tiempo, el ejercicio de la judicatura como una bella locura, la que llevó adelante por 40 años, constituye un ejemplo de lo que las juezas y jueces de este país deben ser. Una persona que vivió bajo sus principios, consagrada a su trabajo, con vocación, con determinación, con responsabilidad, hasta el último día. Por tal razón, saliéndome del orden regular de esta sesión, no quería pasar por alto para que este pleno reconozca la labor de una judicial de carrera que honró la judicatura con sus actos cotidianos. Ejemplos de esa naturaleza deben relevarse para que constituyan un referente de quienes continuamos en nuestra actividad. Gracias por permitirme efectuar esta locución, compañeros vocales. Me ha correspondido, en este caso, la ponencia respecto de la causa iniciada en contra del abogado Henry Javier Domínguez y abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar, en la época director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura y analista de la Coordinación de Control Disciplinario de la misma dependencia, por presuntamente haber incurrido en un retardo en la tramitación del expediente AP 0298-SNCD-2024-LB, con oficio 08001-2023-0081, lo que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria, infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contempla las infracciones leves, describiéndolas como aquellas sancionadas con amonestación escrita o pecuniaria cometidas por las servidoras y los servidores de la función judicial, establecido en el número 5, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada. En este momento, a través suyo, señor presidente, solicito que el área técnica amplíe la información y nos dé a conocer cuál es la propuesta del proyecto resolutivo en esta causa. Tiene la palabra, por favor. Con su autorización, señor presidente, el expediente disciplinario número OF 08001-2023-0081
fue iniciado por el abogado Henry Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, quien emitió el auto de inicio el 24 de abril del 2023. Posteriormente consta la resolución de 23 de abril del 2024, suscrita por el abogado Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, mediante la cual emitió la resolución sancionatoria en contra del sumariado dentro del expediente ya enunciado, por lo que interpuso recurso de apelación respectivo. Sin embargo, el expediente ingresó a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 30 de abril del 2024, es decir, después de que transcurrió el plazo de un año previsto en el último inciso del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, se evidencia que el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, emitió el auto de inicio dentro del expediente disciplinario OF 08001-2023-0081 el 24 de abril del 2023 y fue removido de sus funciones el 19 de diciembre del 2023, es decir, estuvo a cargo del sumario aproximadamente 7 meses y 24 días. Sin embargo, el tiempo imputado es desde la fecha que la autoridad provincial dispuso pasar autos para resolver, esto es, el 1 de junio del 2023, hasta el 19 de diciembre del 2023, fecha en que fue removido de sus funciones, habiendo transcurrido aproximadamente 6 meses y 18 días, tiempo que le es atribuible al servidor judicial, ya que no emitió la resolución conforme lo previsto en el artículo 40 del reglamento enunciado. En cuanto a las actuaciones de la abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar, de acuerdo con la cronología del caso, se observa que desde el 1 de junio del 2023, fecha de autos para resolver, hasta el 22 de abril del 2024, fecha en que puso en conocimiento al magíster Miguel Ángel Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, la sumariada tuvo en su poder 10 meses y 21 días del expediente sin realizar actuación alguna. En este sentido, se le está atribuyendo la responsabilidad prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo las consideraciones expuestas, las recomendaciones del área técnica son las siguientes. Declarar la responsabilidad administrativa del abogado Henry Javier Domínguez Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura y de la abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar por sus actuaciones como analista 1 de la Coordinación de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura por incurrir en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial al haber retardado injustificadamente la sustanciación del expediente número OF 08001-2023-0081, lo que provocó la prescripción del mismo. Imponer al abogado Henry Javier Domínguez Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual que percibía en ese entonces. Imponer a la abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar por sus actuaciones como analista 1 de la Coordinación de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura la sanción de amonestación escrita. Hasta ahí la intervención. Sí, gracias, señor presidente, compañeros vocales. Efectivamente, se hace una digresión en torno a la responsabilidad diferenciada del exdirector y del analista de coordinación de control disciplinario de la Dirección Provincial de Esmeraldas, en razón, en primer lugar, del ámbito de las competencias de cada uno, la capacidad de decidir y de impulsar la causa, y segundo, porque el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante tenía ya una reincidencia con una amonestación escrita que se le impuso el 2 de octubre del 2025 por el Pleno del Consejo de la Judicatura, cuanto que la señora analista Vilmania Lizane Vázquez no registra ningún tipo de sanción previa y por tanto se hace esa diferenciación y graduación de la sanción impuesta o proyectada, planteada. Por otra parte, amparado el Consejo de la Judicatura en los principios de la función judicial, en el artículo 172 de la Constitución de la República, que establece en su segundo inciso que las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, concordante con lo que señala también el artículo 178, quinto inciso, de la Carta Constitucional, que establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, más la normativa legal
prevista en el artículo 264, número 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 7 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, sugiero aprobar la recomendación que contiene el proyecto que se ha dado lectura, por lo cual, si es que no existiría una posición en contrario con esta argumentación jurídica, mocionaría la aprobación del informe en los términos que se haya contenido. Gracias, señor presidente. Hay una moción en este momento. Apoyo la moción. Secretaría, con 2 apoyos, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Davián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor, señor. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.3, MOT P 0005, SNCD 2026-LB. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. La ponencia está a cargo de usted, señor presidente. Entrego la palabra al área técnica, por favor, para que realice la sustentación del informe. Con su autorización, señor presidente. Los sumariados son el sumariado es el doctor Roberto Napoleón Angulo Lugo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. La imputación. Los jueces de la Corte Constitucional el 5 de diciembre del 2024, dentro del caso número 166-23-IS, en el cual establecieron que el criterio del servidor judicial habría incurrido en error inexcusable al desnaturalizar la garantía jurisdiccional de medidas cautelares 0933-2-2018-0668 y por acumular de forma indebida el proceso 0933-2-2018-09675 al proceso 0933-2-2018-06168, conducta que se adecuaría a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes en concordancia con el artículo 125 de este código. El análisis que ha realizado el área técnica es el siguiente. Con una acción de medida cautelar presentada por el abogado Héctor Luis Coto Zambrano en representación de Heinz Farad, el sumariado aceptó la medida el 20 de junio de 2018, ordenando suspender temporalmente varias inscripciones en el registro de la propiedad de Guayaquil, entre ellas una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio y una escritura de compraventa. El sumariado otorgó un total de 60 días plazo al accionante para que presentara las acciones legales correspondientes en defensa de sus intereses. Posteriormente, la parte accionante informó la presentación de 2 demandas, una por nulidad de instrumento público y otra ejecutiva por cobro de pagaré, dando cumplimiento a lo dispuesto en auto de 20 de junio de 2018. El 26 de diciembre del 2019, el sumariado dispone la acumulación del proceso de medidas cautelares con el juicio ejecutivo por el cobro de pagaré, causa número 0933-2-2018-09675. Tras terminar la sustanciación de la causa constitucional, el citado servidor dispuso el archivo de la medida cautelar el 16 de diciembre del 2022. En razón de lo resuelto, el gerente general de la compañía Aquatrade S.A. interpuso una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional, quienes mediante sentencia de 5 de diciembre de 2024 resolvieron que la actuación del sumariado dentro de la mencionada acción constitucional fue con error inexcusable al desnaturalizar la garantía de medidas cautelares y realizar una acumulación de procesos indebida. De conformidad a la declaratoria jurisdiccional previa dictada por la Corte Constitucional, se observa que el servidor judicial sumariado desnaturalizó una acción constitucional medida cautelar. Falta gravísima al utilizar medidas cautelares autónomas para resolver un conflicto que era netamente civil y patrimonial, pues se trataba sobre la propiedad de un inmueble y títulos de dominio, temas que pertenecen a la justicia ordinaria y no a la vía constitucional. Adicional, al haber aceptado la pretensión del accionante, la que buscaba dejar sin efecto sentencias de prescripción adquisitiva ya ejecutoriadas.
El servidor sumariado inobserva la temporalidad y provisionalidad de las medidas cautelares, toda vez que dicha acción debe ser provisional y urgente. No obstante de ello, el sumariado mantuvo vigentes las medidas dictadas por más de 6 años, error que agrava la actuación del sujeto pasivo de este sumario, pues condicionó la vigencia de medidas cautelares a la resolución de un proceso en la vía ordinaria, hecho que implicaba una duración prolongada a la supeditarla a la resolución de conflicto en vía ordinaria, lo que en la práctica supuso su vigencia indefinida, generando un daño directo a la compañía Aquatrader. En este sentido, se determina que el juez sumariado actuó en contra de norma expresa, esto es, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al desnaturalizar la acción constitucional de medidas cautelares, utilizándola como un medio para obstruir asuntos de la justicia ordinaria, bloqueando la ejecución de sentencias ejecutoriadas, lo cual fue calificado por la Corte Constitucional como un fraude a la justicia. Por su actuación no se limitó a una diferencia de interpretación jurídica, sino que vulneró principios de temporalidad y procedibilidad. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente. Acoger parcialmente el informe motivado emitido el 23 de diciembre del 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Declararle al doctor Roberto Napoleón Angulo Lugo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Corte Constitucional mediante resolución de 5 de diciembre de 2024 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Imponer al doctor Roberto Napoleón Angulo Lugo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de destitución de su cargo. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, doctor Roberto Napoleón Angulo Lugo, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social y del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí la intervención. Gracias. Pongo a consideración el informe con las recomendaciones si es que existe alguna observación. Caso contrario, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Señor secretario. Señor presidente, consignamos su moción, no sin antes, en el 15.5 es artículo 109, numeral 4, ¿no? 109.4. Sí. Sí. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo a la moción. Gracias, secretaría. Toma de votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio A Valdenuevo. favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, continúe. Continuamos, corresponde el siguiente punto, 3.4, Mod P 0514 SNCD 2025-BL, prescribe miércoles 21 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Larco. Señor presidente, señora vocal, señores vocales y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. En el presente expediente, signado con el número MOTP-0514-SNCD-2025-BL, la sumariada es la abogada Gema Talía Rosabala Delgado por sus actuaciones como gestora de archivo, responsable de sorteos de la Unidad Judicial Multicompetente Civil, con sede en el Cantón El Carmen de la provincia de Manabí. Para un detalle del caso, le doy paso al área técnica con su venia, señor presidente. Tienen la palabra, por favor. Con su autorización, señor presidente.
El hecho en materia del presente sumario se concreta a que la hoy sumariada habría retenido y no habría ingresado al sistema SATYE del escrito receptado con fecha 12 de diciembre de 2024, las 11 horas con 2 minutos. Contestación a la demanda dentro del proceso número 13891, sino hasta el 16 de diciembre de 2024, configurándose una posible introducción extemporánea, adecuando presuntamente su conducta a las infracciones disciplinarias tipificadas en los numerales 4 y 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. El análisis que se ha realizado en el presente expediente es el siguiente. Se ha podido comprobar que el hecho imputado a la servidora judicial sumariado tiene como antecedente la recepción manual del escrito de contestación a la demanda correspondiente al proceso judicial número 13-33-5-2024-00891, el cual habría sido presentado el 12 de diciembre de 2024 a las 11 horas con 2 minutos y cuya incorporación al sistema informático SATYE se efectuó recién el 16 de diciembre de 2024 a las 15 horas con 55, acta en la cual consta una nota manuscrita con el siguiente texto, comillas, hago constancia que el escrito fue recibido con fecha 12-12-2024 de manera manual por motivo error involuntario y la gran demanda de escrito y atención al usuario. Se me traspapeló con parte de unidad del DEBIF. Cierro comillas, circunstancia que motivó el inicio del presente sumario administrativo al presumirse una introducción extemporánea del referido documento y adicionalmente una eventual retención indebida del mismo. Del análisis de la documentación constante en el expediente disciplinario se verifica de manera objetiva y directa la trazabilidad del escrito de contestación de la demanda. Consta el escrito con un recibido de forma manual el día jueves 12 de diciembre del 2024, actuación que se produjo durante un periodo de cortes programados de energía eléctrica en el Cantón El Carmen, conforme se desprende de la agenda oficial emitida por la empresa eléctrica Unidad de Negocios Santo Domingo, agregada a fojas 82 a 87. En la que se evidencia que entre el 9 y el 15 de diciembre del 2024 existieron interrupciones del servicio eléctrico en el horario de 9 a 12. Ante estos hechos es preciso señalar que si bien el escrito pudo haber sido recibido físicamente dentro del término legal, su incorporación tardía al sistema informático oficial generó una alteración temporal relevante entre la recepción material del documento y su registro formal en el sistema judicial. El sistema SATYE constituye el medio oficial que garantiza la trazabilidad, publicidad y seguridad jurídica de las actuaciones procesales. Por tanto, la oportunidad en el ingreso de los escritos no constituye una mera formalidad administrativa, sino un elemento esencial para la confianza legítima de las partes y para el normal desenvolvimiento del proceso judicial. En otras palabras, la introducción extemporánea de un documento al sistema, aun cuando éste haya sido recibido previamente de manera manual, altera el orden regular del proceso, afecta la seguridad jurídica y compromete la certeza respecto de la secuencia cronológica de las actuaciones procesales conforme al artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra el derecho a la seguridad jurídica. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente. Acoger parcialmente el informe motivado emitido el 22 de abril de 2025 por el magíster Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Ratificar el estado de inocencia de la servidora judicial abogada Gema Talía Rezabala Delgado respecto de la infracción prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Declarar a la abogada Gema Talía Rezabala Delgado por sus actuaciones como gestora de archivos responsable de sorteos de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Imponer a la abogada Gema Talía Rezabala Delgado por sus actuaciones como gestora de archivo, responsable de sorteos de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, la sanción de destitución del cargo. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la abogada Gema Talía Rezabala Delgado, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí la intervención. De acuerdo a la revisión del expediente y con fundamento en el informe técnico puesto a consideración de este Pleno, corresponde recordar el principio de proporcionalidad,
reconocido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Constituye una garantía esencial del debido proceso y obliga a que toda sanción guarde una relación razonable y equilibrada entre la conducta atribuida y la consecuencia disciplinaria. Del análisis de este expediente se advierte que, si bien ha existido un error atribuible a la sumariada, concurren circunstancias relevantes que atenúan la gravedad de la conducta. Por ejemplo, no registra antecedentes disciplinarios ni reincidencias. El denunciante desistió de la queja presentada y el proceso judicial en el que se había incorporado de manera extemporánea el escrito del 12 de enero de 2024 se encuentra actualmente archivado. Estos elementos permiten concluir que no se configuran condiciones suficientes que justifiquen la imposición de la sanción máxima de destitución recomendada por el área técnica, por resultar excesiva frente a los hechos que se acreditan. En aplicación directa del principio de proporcionalidad y razonabilidad de la potestad sancionadora, así como conforme a lo previsto en el numeral 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, considero jurídicamente procedente modular la recomendación emitida y establecer como sanción la suspensión de 5 días sin goce de remuneración a la sumariada. Sin perjuicio de ello, previo a dar una moción, le doy paso a mis compañeros vocales en caso de que tengan algún comentario u observación. Gracias. Tiene la palabra las vocalías y desean hacer uso de la misma. No. Doctor Favara. Gracias, señor presidente. Considero de que ha sido una política de este pleno hacer una verificación en cada caso de la aplicación de principios constitucionales como el de proporcionalidad, garantías como el debido proceso, el derecho a la defensa y muchos otros aspectos que garantizan a los ciudadanos ecuatorianos y más aún a quienes se encuentran inmersos en un proceso sancionatorio. En la presente causa solo quisiera poner al debate de los compañeros vocales que la resolución que declaró el error inexcusable de la juez sumariada, o del juez sumariado, perdón, proviene de una declaratoria de la Corte Constitucional. Oh, perdón, este no es el caso, perdón, ya. A ver, perdón, ¿cuál era el? Este es del 005 3.4. A ver. Gema Talía Rezabala Delgado. Ah, ya, en cambio en esa la sugerencia era de una modulación, perdón, al haberse archivado la causa principal, no tener reincidencia, imponer una suspensión de 15 días. Esa era nuestra propuesta al respecto, luego de haber analizado con el equipo técnico de la vocalía. Es decir, sería en la misma línea del señor vocal ponente, pero no de los 5 días que estaban planteando, sino de 15. Y si propongo un punto medio, 10, entre 5 y 15. Hay que ponerlo de acuerdo a la gravedad del asunto. Claro. Yo creo que habría que contextualizar cuál sería la gravedad del tema. ¿Alguna intervención adicional? Doctora Ruiz. Yo apoyo el planteamiento que ha hecho el economista Larco, porque hemos tenido otros casos en donde, a mi criterio, había algún grado de responsabilidad menor en donde hemos puesto 5 días. En el caso en particular hay que tomar en consideración que inclusive, así como acertadamente lo ha hecho el economista, hubo un desistimiento de la denuncia. El estado en el que nos encontrábamos era un estado completamente ajeno a la funcionaria,
como son el tema de recortes energéticos. Entonces, yo pienso que aquí el tema va más allá del querer hacer del servidor público, tiene un impedimento. Entonces, bajo esas consideraciones, yo apoyaría la moción que ha planteado el economista Larco. Intervención adicional. Solo una consulta. Se entiende que aquí efectivamente hubo un retraso porque se tardó un día hábil ya. Ok, para comprender bien todo el contexto. Sí, eso. Claro, un día, claro. Bajo cortes de energía, claro. Y se entiende que hubo trabajo acumulado. Comprendo. Sí. Está bien, yo también apoyaría la moción del economista. Gracias. Tendríamos dos mociones, como obviamente el economista es el ponente, empezamos con la suya. Gracias. Con fundamento en los hechos acreditados, los señalados por mis compañeros y el análisis que ha sido realizado, mociono establecer como sanción a la sumariada la suspensión de 5 días sin goce de remuneración y que se proceda a realizar la modificación sugerida dentro del informe del área técnica. Por favor, que el área técnica tenga claro cuál ha sido la moción planteada por el economista Larco. En este momento existe ya formalmente una moción. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación. Consignamos su apoyo, señor presidente. Procedería a tomar votación. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. Por las consideraciones que se hicieron por parte de los compañeros vocales, me sumo y voto a favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde al 3.5 OFS 1098 SNCD 2024-JS. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. El sumariado es del abogado John Cristian Cayat Jaidala por sus actuaciones como director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura. En este momento cedo la palabra, por favor, al área técnica para que sustancie el informe y las recomendaciones del caso. Con su autorización, señor presidente. El sumariado habría cometido las infracciones disciplinarias contenidas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 6 del artículo 108 ibidem y numeral 19 del artículo 109 del mismo cuerpo legal, debido a que habría emitido una resolución de archivo en el sumario disciplinario número 12-001-2023-0031, iniciado por una infracción disciplinaria gravísima contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando dicha atribución le corresponde exclusivamente al Pleno del Consejo de la Judicatura. El abogado sumariado, en su calidad de director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, a esa fecha, inició el sumario disciplinario número 12-001-2023-0031, en el que imputó a los sumariados el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de la resolución de 4 de enero de 2023, emitida por la Corte Nacional de Justicia, que en la parte resolutiva se estableció lo siguiente: declarar que con fundamento a lo previsto en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, las actuaciones de los doctores Nelson Iván Campbell Suárez, Linda Paola Silva Merchán y Óscar Medardo Guillén, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos dentro de la presente causa, son constitutivas de error inexcusable. El referido sumario disciplinario fue iniciado por la infracción disciplinaria gravísima contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este contexto es preciso realizar la siguiente consideración. El numeral 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros o absolverlas si fuere conducente. Si estimare que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria de amonestación, las impondrá, lo cual es concordante con la atribución conferida al referido cuerpo colegiado establecido en el literal A del artículo 7 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Esto es, imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las o los servidores judiciales por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones. En este orden de ideas, las infracciones gravísimas son susceptibles de la sanción más drástica, es decir, de destitución del cargo. Al ser el sumario disciplinario número 12-001-2023-0031
número 31, iniciado por la infracción descrita en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, le corresponde exclusivamente al Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme a sus atribuciones, conocer y sancionar la conducta de los sumariados que incurrieren en dicha infracción. La autoridad provincial sumariada conoció de manera oportuna que se había emitido una declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de error inexcusable y en lugar de continuar con el trámite respectivo contenido en el artículo 40 y siguientes del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, resolvió el expediente disciplinario, optó por emitir una resolución en la cual, en lugar de analizar la conducta de los sumariados con base en la declaratoria jurisdiccional previa, únicamente expuso las razones por las cuales, a su criterio, los jueces de la Corte Nacional de Justicia que conocieron el caso habrían llevado a cabo de manera errónea el procedimiento de declaratoria jurisdiccional previa. Asimismo, se verifica que el hoy sumariado inobservó las normas aplicables a la resolución de los sumarios disciplinarios iniciados por una infracción gravísima, los cuales deben ser resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a quien, de conformidad con sus atribuciones, le corresponde la imposición de una sanción por el cometimiento de este tipo de infracciones. Finalmente, en virtud de las consideraciones expuestas, se considera que habría incumplido lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria y habría inobservado los deberes previstos en el artículo en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, sería responsable de la infracción contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En cuanto a la infracción contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que efectivamente dentro de la resolución no ha determinado con precisión las normas o disposiciones legales en las cuales ha sustentado su competencia para entrar a resolver el expediente disciplinario iniciado por una infracción gravísima, esto es la prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal virtud se determina que también es responsable por la infracción contenida en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es no fundamentar debidamente sus actos administrativos. En lo que corresponde a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución con cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad de las juezas, los jueces y demás servidores judiciales, se indica que en el caso materia de análisis no se trata de una tercera persona que tuvo conocimiento de un acto irregular y que no lo comunicó con la máxima autoridad de la institución, sino más bien el mismo sumariado es quien ejecutó el acto que presuntamente podría vulnerar la independencia judicial. No obstante, al comunicar a la máxima autoridad de la institución, estaría autoincriminándose el cometimiento de una falta disciplinaria por un criterio que al momento de su emisión erróneamente lo evaluó como correcto, pero que acarreó el incumplimiento de normas y la falta de fundamentación de la resolución de 25 de julio de 2023. En consecuencia, es pertinente ratificar el estado de inocencia del sumariado únicamente por esta infracción disciplinaria. En observancia de las consideraciones expuestas, la recomendación del área técnica es la siguiente: declarar al abogado John Cristian Cayat Jairala por sus actuaciones como director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y numeral 6 del artículo 108 y bit. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer al abogado John Cristian Cayat Jairala por sus actuaciones como director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por 30 días. Ratificar la inocencia del abogado John Cristian Cayat Jairala por sus actuaciones como director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura únicamente respecto al cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí la intervención. Gracias. Consulta a las vocalías si es que existe alguna observación. Doctor. Gracias. Una inquietud, señor presidente. Al área técnica. El mencionado sumariado, John Cristian Cayat Jairala, ¿se encuentra en funciones actualmente? No, doctor. Entiendo que ya está otro director en ese cargo. Permítame, pero lo consulto y lo ratifico. Por favor. Sí, porque resultaría inoficioso suspenderle en sus funciones sin goce de remuneración si es que el mencionado sumariado ya no forma parte de la función judicial. Cuanto estamos verificando una gravísima responsabilidad en él, porque dejando de lado una declaratoria jurisdiccional previa, extralimitándose en sus facultades,
resolvió archivar una causa en la cual lo único que le correspondía hacer es tramitar el correspondiente sumario, efectuar un informe motivado y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que sea el Pleno, con las facultades que le otorgan la normativa jurídica, resuelva si es procedente sancionar o absolver al juez sumariado. En todo caso, pues yo consideraría que sentaríamos un precedente bastante grave, porque ahora sería más conveniente de que cualquier director solo sea sometido a una suspensión de sus funciones y yo dejo de lado declaratorias jurisdiccionales en casos que pueden revestir de mucha gravedad. Entonces, no sé si podemos analizar otro tipo de sanción o de decisión frente a la conducta del ex director provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Gracias. Por favor, la área técnica, si podría informarnos sobre la tipificación y los niveles de sanción que tiene. Claro, señor presidente, señores vocales, conforme el Código Orgánico de la Función Judicial, se prevén únicamente 4 tipos de sanciones: amonestación escrita, sanción pecuniaria, suspensión y destitución. En este caso, el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro en determinar que en el caso de concurrencia de infracciones se impondrá la sanción más grave, en virtud de lo cual en el presente expediente disciplinario se ha determinado la responsabilidad del servidor sumariado por 2 infracciones, una infracción leve y una infracción grave. En tal virtud y en aplicación de lo expuesto en el artículo 112 corresponde una sanción de suspensión del cargo. Doctor Cuadros, por favor. Sí, muchas gracias. Justo estaba cruzando un poco de ideas con el doctor Favara, porque a mí particularmente también me parece muy grave la actuación del ex servidor, el ex director provincial de Los Ríos, pero sí veo que la actuación de él no se ajusta necesariamente a la infracción que está tipificada en el 19, el numeral 109, del Código Orgánico de la Función Judicial. No veo que se subsume y por esa infracción fue la que se inició. Y lo que podría sugerir en este caso es que se oficie la Fiscalía para investigar alguna irregularidad en la conducta y se establezcan las sanciones en el área penal, o sea, agregar eso. Eso es lo que podría recomendar y lo propongo a mis compañeros del Pleno. Gracias. Por favor, existe un criterio adicional de incorporar un punto dentro de las recomendaciones sobre la remisión del expediente a la Fiscalía. ¿Alguna intervención adicional al respecto? Señor Favara. presidente, sí me parece Sí. que en cada causa que vamos conociendo nos vamos encontrando con la anomia, la falta de una norma en la cual se puedan subsumir, encuadrar, establecer estas responsabilidades a conductas absolutamente gravísimas. No sé si es que lo procedente es buscar dentro del artículo 109 si quizás su conducta se puede adecuar al número 1, como vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión la independencia interna de las servidoras y servidores de la función judicial. En este caso, la independencia interna y externa estaría dada por la inobservancia de una declaración jurisdiccional previa que tenía un trámite específico determinado en la norma de manera previa, que no puede ser dejado de lado por una autoridad administrativa, como en este caso el director provincial antes referido. Por otro lado, también veo que de alguna forma contribuye a retener una información relevante, unos documentos relevantes que debían ser puestos luego del trámite respectivo en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Porque al quedarnos en ese proceso de sancionar por la más grave, según lo ha catalogado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, estaríamos
prácticamente dejando en la posibilidad de que el mencionado servidor, ex servidor, vuelva en cualquier momento a la función judicial, incluso a desempeñar las mismas funciones de director, ya que la imposición de una suspensión sin remuneración va a constituir letra muerta, sería una sanción inaplicable desde la perspectiva de que él ya no es funcionario de la entidad. Entonces habría que buscar una fórmula que, al haber detectado una irregularidad de esta naturaleza, él no pueda volver a ser parte de la función judicial. O sea, definitivamente. Gracias, doctor. Señor presidente, señores vocales, para poner en su conocimiento que de acuerdo a la reincidencia que consta en el proyecto de resolución, el servidor sumariado ha sido destituido por ser responsable de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 1 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, ya está destituido. Pero en el informe nos ponen que... En el informe, perdón, consta... Sí, en la 17. Destitución del cargo por ser responsable de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 1 del artículo 109. Es decir, él incluso fue destituido. Yo creo que por ahí debimos haber comenzado la explicación de este tema. Así es. No, pero es que es otro. Ah, es que... Ah, claro, es que hay ahí una... En la documentación que nos presentan hay una inconformidad, porque en el documento de fecha, bueno, no tiene fecha, pero se refiere a los hechos en materia del sumario disciplinario, que está elaborado por la abogada Natalia Barba Darquea, revisado por Winston Delgado y aprobado por el abogado Cristian Berresueta Pineda. Al final del documento se dice claramente: reincidencia no tiene sanciones. Mientras que en el proyecto propiamente dicho de resolución, ahí se hace constar ya el hecho que estamos analizando. En todo caso, al estar ya pues el mencionado ciudadano destituido de su cargo desde marzo del año 2025, por eso es que nosotros no tenemos conocimiento, cualquier sanción que se le imponga ya no tiene ninguna relevancia. Gracias. Por favor, la área técnica. Sí, doctor, efectivamente, en la ayuda a memoria que constituye un documento guía para las autoridades hay un error. Sin embargo, en el proyecto de resolución que también ha sido remitido a las autoridades, consta en el numeral 8, reincidencia, la sanción expuesta por el área técnica. Constituye un error, mil disculpas, doctor. Gracias. Siendo así, entonces, en este momento, respecto del expediente disciplinario, existen unas recomendaciones expuestas por el área fundamentadas. Si no hay ningún punto más de debate, yo elevaría moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas, Secretaría. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Yo apoyo la moción. Gracias. Secretaría, toma votación. Con su venia, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Oñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alarco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Proclamo resultados, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde el 3.6 MOT P 0824 SNCD 2025-MA. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Señor presidente, señores vocales, el expediente asignado como ponencia se encuentra asignado con el número 824 CNCD-2025-MA. Los sumariados son los doctores Genaro Reynoso Cañote,
Juan Francisco Gabriel Morales Suárez y el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas. El cargo que ostentan o ostentaban es jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. La normativa que se les ha imputado se encuentra determinada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos que se les imputa son los siguientes. Dentro de la acción de protección número 08308-2022-00637, los sumariados habrían incurrido en error inexcusable, pues en sentencia de 5 de junio de 2023 ratificaron todas las medidas ordenadas por el juez de la unidad judicial, esto es, establecieron que la reparación económica sea liquidada a través de la unidad de talento humano de Petroecuador EP y consignadas en la cuenta de la unidad judicial multicompetente del Cantón Atacames, con lo que inobservaron el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, actuación que se adecua a la falta disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para efectos de sustanciar el presente expediente, con su venia, señor presidente, solicito que el área técnica proceda a hacer lo propio. Tiene la palabra. Con su autorización, señor presidente, el 15 de agosto de 2022, el juez de primera instancia aceptó una acción de protección contra EP Petroecuador, ordenando que la accionada cumpla con el mandato constituyente número 8, emita nombramientos regulares definitivos a favor de los actores. Como reparación económica, ordenó el pago de los valores resultantes de las diferencias de remuneraciones no pagadas y demás beneficios de ley a los actores que no fueron desvinculados, y B, las remuneraciones dejadas de percibir por la desvinculación. Dichos valores debían contabilizarse desde el 1 de mayo de 2028 hasta la emisión de los nombramientos regulares, en plena igualdad de funcionarios de la misma jerarquía y aplicando las tablas salariales de dicha entidad, reconociendo los intereses y aportaciones al IES, los cuales debían ser liquidados a través de la Unidad de Talento Humano de Petroecuador y consignados en la cuenta de la Unidad Judicial. Esta decisión fue ratificada el 5 de junio de 2023 por los jueces Genaro Reynoso, Juan Morales y Juan Jaramillo, jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, quienes inobservaron el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma que exige que al tratarse de entidades del Estado, las indemnizaciones pecuniarias se tramiten obligatoriamente mediante un juicio contencioso administrativo, por lo que los jueces sumariados invadieron competencias de la justicia ordinaria y vulneraron la seguridad jurídica. Consecuentemente, el 21 de noviembre del 2024, la Corte Constitucional emitió la sentencia 2038-23EP/24, mediante la cual aceptó una acción extraordinaria de protección y dejó sin efecto todo lo actuado por los jueces de instancia provincial. El organismo determinó que los jueces provinciales incurrieron en error inexcusable al cometer una equivocación grave e injustificable que causó un perjuicio millonario al Estado. La Corte Constitucional del Ecuador, respecto a la gravedad del caso, determinó, en primer lugar, que los jueces sumariados invadieron un ámbito ajeno a su competencia y no subsanaron una clara transgresión al mismo. Asimismo, un perjuicio a la Administración de Justicia y a los justiciables, pues la entidad accionada, EP Petroecuador, es una entidad estatal que tiene por objeto principal la gestión del sector estratégico de los recursos no renovables para su aprovechamiento sustentable, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 1221 de 7 de enero de 2021. En este sentido, la continuidad de su funcionamiento y la cautela necesaria de su patrimonio tiene una trascendencia importante para las arcas estatales. Al no haber sido determinado dicho monto mediante un procedimiento legalmente establecido, se destaca el perjuicio a los justiciables y la gravedad de la inobservancia de la regla de trámite, observándose con ello la inobservancia del artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Conforme se desprende de la sentencia número 2038-23EP/24 en la acción de protección número 08-38-2022-00637, se observa que el monto calculado como reparación económica ascendía a la suma de $30.388.071.53 y el 9 de enero de 2023 Petroecuador informó que realizó un pago de $15 millones. Posterior
a la sentencia emitida por los jueces sumariados, la unidad judicial continuó con las diligencias de ejecución de la sentencia, que conllevó a que el 25 de octubre de 2023 se ponga en conocimiento de la Fiscalía General del Estado a fin de que se inicie el proceso de investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y la prohibición de salida del país conforme a los artículos 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, observándose una afectación a la Administración de Justicia, pues la actuación de los servidores sumariados, en primer lugar, dieron paso a que se continúe con la ejecución de una medida de reparación que contravenía lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, conllevando no solo una vulneración clara del artículo 82 de la Constitución de la República, esto es, el derecho a la seguridad jurídica, puesto que no se aplicó la normativa aplicable al caso, y lo que hizo en su lugar es asumir competencias de la justicia ordinaria y evitar que se realice incluso el trámite respectivo en la norma. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente: acoger el informe motivado emitido el 24 de julio de 2025 por el abogado Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. Declarar a los doctores Genaro Reynoso Cañote, ponente Juan Francisco Gabriel Morales Suárez y abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia número 2038-23-EP/24 y el análisis realizado en la presente resolución. Imponer a los doctores Genaro Reynoso Cañote, ponente Juan Francisco Gabriel Morales Suárez y abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, la sanción de destitución de su cargo. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de los servidores sumariados, doctores Genaro Reynoso Cañote, ponente Juan Francisco Gabriel Morales Suárez y abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Debo informar, autoridades, que efectivamente los servidores sumariados, en el caso de los doctores, Juan Agustín Jaramillo Salinas y Juan Francisco Gabriel Morales ya tienen sanción de destitución del cargo. Hasta ahí la intervención. Gracias. Continuando con la sustanciación de la presente ponencia, únicamente quiero precisar que voy a hacer una corrección al área técnica. Al momento que hizo el análisis, hizo referencia a que las remuneraciones dejadas de percibir por la desvinculación de dichos valores debían contabilizarse desde el 1 de mayo de 2028, cuando lo correcto es desde el 1 de mayo del 2008. Con esta aclaración se debe tomar en consideración lo siguiente. Primero, los servidores sometidos a sumario confirmaron una decisión carente de sustento normativo y procedimental correspondiente, lo cual, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, constituye un error inexcusable, como todos conocemos. Esta circunstancia resulta aún más grave si se considera que la sentencia ratificada dispuso una reparación integral por alrededor de más de 30 millones de dólares en favor de los accionantes, pese a que la acción de protección resultaba evidentemente improcedente. En consecuencia, en este caso, se vulneró el principio de seguridad jurídica al confirmar el pago de reparaciones económicas a través del área de talento humano de la empresa pública Petroecuador EP, a pesar de existir una disposición normativa expresa contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece que la determinación de dichos montos debe realizarse en sede contencioso administrativa.
De este modo, los servidores asumieron atribuciones propias de la justicia ordinaria, lo que permite concluir que efectivamente incurrieron en una infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe señalar que el doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez y el abogado Juan Agustín Jaramillo Salas ya fueron destituidos, así se ha referido el área técnica, por haber actuado por error inexcusable. En este sentido, al encontrarnos en un caso de desnaturalización de una acción de protección, yo, salvo mejor criterio, y concedería la palabra a mis demás compañeros, en caso de que tengan observaciones o de lo contrario, pues mociono que se acepte la recomendación y adicionalmente solicito a usted, señor presidente, se realice una disposición de despacho a fin de que esta resolución sea remitida a la Fiscalía General del Estado y que desde la Dirección de Patrocinio se haga un seguimiento al presente proceso de investigación. Consulto al área técnica si es que esto se puede agregar ahí mismo en las recomendaciones. Sí, doctora, se puede agregar como un numeral más de la recomendación. Solicito entonces que se proceda de esa manera. Hay una moción. Por favor, para el señor secretario. Consideramos su moción, señora vocal. ¿Existe algún apoyo? Apoyo. Secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. En el caso que nos ocupa, conforme son los hechos de conocimiento público, el señor Juan Morales Suárez, conjuntamente con otra persona, han presentado una denuncia ante la Fiscalía, una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, sin embargo se ha presentado en la entidad correspondiente. Y en razón de aquello, con la finalidad de garantizar la transparencia, pero sobre todo la imparcialidad de las decisiones que toma este cuerpo colegiado, de conformidad a lo que establece el artículo 15 de nuestro reglamento de las sesiones de pleno, específicamente en el segundo inciso, estoy en este momento argumentando que esta presentación de denuncia definitivamente afecta a mi imparcialidad al respecto. En razón de aquello y toda vez de que se ha cumplido el supuesto fáctico establecido en la norma invocada, mi voto es en abstención. Abstención. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuamos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto del orden del día, 3.7 AT 1116 de CNCD 2025-SB. Apelación de inadmisión de denuncia. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Alarco. El presente expediente está asignado con el número AT-1116-SNCD-2025-SB. La denunciada es la doctora Vilma Angélica Armijos Taisha por sus actuaciones como directora provincial de Zamora Chinchipe del Consejo de la Judicatura. Para un mayor detalle del caso, le doy paso al área técnica con su intermedio, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, de la revisión de la denuncia presentada por la señora Romelia Piedad Avecilla Armijo, se puede evidenciar que ésta no reúne el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es que no consta un resumen de los hechos denunciados y la posible infracción cometida. Elemento sustancial con la finalidad de determinar si la denuncia hace referencia a las infracciones previstas en el artículo 107, 108, 109 o 127 a efectos de cómputo de prescripción. En ese sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente. Negar el recurso de apelación interpuesto por la señora Romelia Piedad Avecilla Armijos, ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia expedida el 14 de octubre de 2025 por el magíster Cristian Fernando Berresueta Pineda, subdirector nacional de control disciplinario del Consejo de la Judicatura encargado. Hasta ahí la intervención. Gracias. Tiene la palabra. Del análisis realizado al expediente se verifica que la denuncia presentada no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. En particular, se constata el incumplimiento del numeral 3 de la referida disposición, toda vez que la denunciante no identifica de forma expresa la posible infracción disciplinaria atribuible
a la servidora denunciada dentro del catálogo previsto en los artículos 107, 108, 109 y 127 del mencionado cuerpo legal. Eso como un comentario, le doy paso a mis compañeros en caso de que tengan alguna observación al respecto. Por mi parte, ninguna. En caso de no haber observaciones, mociono a acoger las recomendaciones del área técnica. Apoyo. Secretaría, tome votación. Con su venia, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. Consignamos su voto, señor vocal. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy A Naranjo. favor. A favor. Señor presidente, con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuamos. Corresponde el 3.8 AT 1111 SNSD 2025-MS, apelación de inadmisión de denuncia. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias, señor presidente, señores vocales. Esta causa se ha incoado en contra del abogado Jorge Washington Rosales Donoso, abogado patrocinador de causas, por presuntamente haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 335, número 9, del Código Orgánico de la Función Judicial. De la denuncia presentada se desprende que el abogado antes mencionado habría patrocinado y defendido técnicamente al señor José Luis Calderón Santamaría dentro del proceso de interdicción judicial número 0929-2023-09202, en el cual habría incurrido en la presunta infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, consistente en litigar de manera maliciosa, temeraria o abusiva. Según la denunciante, el profesional del derecho habría presentado el 22 de mayo de 2025 un escrito mediante el cual imputó a la denunciante supuestos actos de fraude dirigidos a engañar a la jueza de la causa para efectos de citación, lo que a su criterio constituiría una actuación procesal dolosa orientada a afectar su dignidad y para efectos desnaturalizar el trámite judicial, configurando un ejercicio indebido, agresivo y contrario a la ética profesional en la defensa de su patrocinado. Ante esta denuncia, la Dirección Provincial de Guayas, en el ámbito disciplinario, inadmitió a trámite la denuncia, considerando que la acción disciplinaria se habría encontrado prescrita conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de los abogados y abogadas en el patrocinio de causas. En este momento, a través suyo, solicitaría comedidamente que el área técnica amplíe la información al respecto. Con su autorización, señor presidente, la señora Betty Alexandra Barco Sierra denunció al abogado Jorge Washington Rosales Donoso debido a que dentro de la causa número 0929-2023-09-202, interdicción judicial, el profesional del derecho habría presentado un escrito el 22 de mayo del 2025 en el que patrocinaba al demandado y a través del cual profirió varios epítetos y calumnias a decir de la denunciante en contra de la parte actora. De la revisión de la denuncia presentada se ha podido colegir por parte del área técnica que la misma no se ajustaría a la infracción denunciada dentro del escrito presentado por la señora Betty Barcos. En este sentido, estos epítetos o calumnias a los que ella se refiere no se encontrarían relacionados con la vía administrativa sancionadora ni tampoco estarían sujetos a lo previsto en el artículo 335, número 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Debemos de señalar así también que el análisis que realiza provincia en cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria no sería el adecuado por cuanto no estaría prescrita. Sin embargo, no estaría ajustada a los requisitos previstos en la norma para que sea admitida a trámite por las consideraciones ya expuestas. Esto es que efectivamente los epítetos o las frases que ha proferido el profesional de derecho en su escrito de contestación a la demanda no constituirían un abuso del derecho. En ese sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente.
Negar el recurso de apelación interpuesto por la señora Betty Alejandra Barco Sierra. Ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia expedida el 2 de octubre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Hasta ahí la intervención. Gracias. Gracias, señor presidente. Con lo manifestado, y si es que no hay algún otro criterio en contrario de los señores vocales, me permito mocionar la aprobación del proyecto remitido por el área técnica. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Doñesco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.9 AP 0861 SNCD 2025-MS. Prescribió el 2 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias, señor presidente. Sí, en esta causa los sumariados fueron los abogados Jorge Luis Arias Desiderio y Edgar Paul Zúñiga Hurtado por sus actuaciones como juez y secretario relator de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, respectivamente, por haber presuntamente adecuado su conducta al artículo 107, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que se plantea como hechos motivo del sumario que habrían incurrido en una presunta mora en la remisión de la acción de protección número 12-331-2018-00338, lo que corresponde al cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme lo resuelto por el segundo tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, habrían emitido un pronunciamiento en razón de la demora en el envío de la acción de protección y del expediente judicial, lo que no se sujeta a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el inciso tercero del artículo 46 del Reglamento de Sustanciación de los Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. El coordinador provincial de Asesoría Jurídica de Los Ríos del Consejo de la Judicatura habría impuesto la sanción de amonestación escrita, ante lo cual se presentó un recurso de apelación por parte del sumariado abogado Jorge Luis Arias Desiderio por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la provincia de Los Ríos. A continuación, por su intermedio, señor presidente, solicito que el área técnica amplíe la información en relación a este caso. Tiene la palabra. Con su autorización, señor presidente, en el presente caso se dispuso la apertura del presente sumario disciplinario número 12-001-2024-0115 el 2 de agosto del 2024 por una infracción disciplinaria leve susceptible de sanción de amonestación escrita o pecuniaria en contra de los sumariados. Posteriormente, el 31 de julio de 2025, se dictó la correspondiente resolución del expediente disciplinario. No obstante, al no estar de acuerdo con la decisión, el abogado Jorge Luis Arias Desiderio, el 5 de agosto del 2025, presentó recurso de apelación, llegando a conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 14 de agosto del 2025, es decir, cuando ya habría prescrito la potestad sancionadora. De los recaudos procesales se observa que desde el 2 de agosto del 2024, fecha en la que inició el sumario disciplinario, hasta la fecha que llegó a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, habría transcurrido en exceso el plazo de 1 año para que prescriba la acción de manera definitiva. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente.
Negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Jorge Luis Arias Desiderio por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo. Declarar la prescripción definitiva de la acción disciplinaria del expediente disciplinario número AP0861 SNCD 2025-MS 12001-2024-0115 por haber transcurrido en exceso el plazo de un año previsto en el artículo 106, inciso último del Código Orgánico de la Función Judicial. Disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar a las y los servidores judiciales presuntamente responsables de la prescripción del expediente disciplinario número AP0861 SNCD 2025-MS 12001-2024-0115. Disponer el archivo del expediente disciplinario número AP0861 SNCD 2025-MS 12001-2024-0115. Hasta ahí la intervención. Sí, señor presidente, señores vocales, efectivamente, conforme lo ha dado a conocer el área técnica, esta causa prácticamente llegó a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario ya prescrita, por lo cual es procedente acoger sus recomendaciones, el de negar el recurso de apelación que fue deducido por el sumariado Jorge Luis Arias Desiderio, declarar la prescripción definitiva de este expediente disciplinario y así también disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar a las y los servidores judiciales presuntamente responsables de que haya operado la prescripción del expediente disciplinario que motivó esta causa. En tal razón, pues, sugiero y mociono al Pleno la aprobación del informe remitido. Si es que no hay debate o desean hacer uso de la palabra, yo apoyaría la moción. Si Secretaría, tome votación. Señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alarco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el 3.10 INB 0928 SNCD 2025-IC, inicio 19 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días una vez más. Me toca sustanciar el expediente de investigación signado con el número INB-0928-SNCD-2025-IC, en cuyos los servidores judiciales investigados son la abogada Jimena Margarita Chiriboga Paredes por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa por sus actuaciones como coordinadora provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, la abogada Ariana Noeli Montalbán Mera por sus actuaciones como coordinadora provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas y el abogado Iván Rafael León Castro por sus actuaciones como analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Por su intermedio, señor presidente, le doy la palabra de área técnica para que continúe con la tramitación de esta investigación. Tiene la palabra. Con su autorización, señor presidente, mediante memorando número de P23 PCD 2025-0615 de 28 de agosto de 2025, suscrito electrónicamente por la abogada Vanessa Maribel Cajas Llanes, secretaria provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, cursó para conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la resolución adoptada dentro del expediente disciplinario número 23001-2024-0152, documento que en su parte principal señala: declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir del auto de inicio de 23 de septiembre del 2024 a las 17 horas, constante de fojas 26 a 27 del presente expediente, suscrito por la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes en su calidad de directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Declarar la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria amparado en el artículo 21 literal A del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria.
por cuanto los hechos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad administrativa de ese entonces, 23 de agosto de 2024, la fecha de inicio del presente sumario disciplinario, 23 de septiembre del 2024, ya había prescrito el ejercicio de la acción disciplinaria al haber transcurrido 31 días, todo aquello en virtud del numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Una vez desarrollada la investigación disciplinaria, tenemos que efectivamente la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa, en calidad de coordinadora provincial de control disciplinario, le fue asignado a su usuario en el sistema CIGED el trámite externo número de P23 de XT 2024-00976 con fecha 26 de agosto del 2024. Además, tras el análisis de la documentación remitida por la Fiscalía Provincial, la coordinadora ha manifestado de forma reiterada que la información no reunía los elementos suficientes para iniciar directamente un sumario disciplinario, recomendando el inicio de una investigación previa. De la misma forma, consta que la documentación física fue entregada a la secretaria encargada el 28 de agosto del 2024 con la directriz de tramitarla bajo la figura de investigación, criterio corroborado por el informe de la abogada Ariana Noeli Montalbán Mera y por anotaciones internas. En tal virtud, en su calidad de coordinadora provincial de control disciplinario, se encontraba investida de la responsabilidad funcional directa de impulsar y dirigir la tramitación de los expedientes puestos en su conocimiento conforme a las atribuciones establecidas en la norma interna del Consejo de la Judicatura. La decisión de no iniciar una investigación previa ni disponer actuación alguna durante 31 días pese a tener conocimiento formal del trámite, contribuyó en una demora en la tramitación del proceso que posteriormente originó la prescripción de la acción disciplinaria. En cuanto a la abogada Ariana Noeli Montalbán Mera, en calidad de secretaria encargada de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Santo Domingo de los Áchilas, se evidencia que actuó conforme a las instrucciones de la coordinadora provincial, absteniéndose de iniciar o de crear un expediente disciplinario, por considerar que la infracción no era confiable para iniciar un sumario. Sin embargo, con fecha 23 de septiembre de 2024 y por disposición directa de la entonces directora provincial, procedió a crear el expediente disciplinario número 23001-2024-0152 y a realizar el acta entrega-recepción al analista asignado, abogado Iván Rafael León Castro. En ese sentido, su actuación se limitó a funciones de carácter técnico y subordinado conforme a lo previsto en la normativa interna. Sin embargo, se encuentra acreditado que en su calidad de secretaria encargada de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario, tenía entre sus funciones la creación de expedientes, control de plazos y formalización de actas de entrega-recepción, sin que conste actuación alguna de su parte entre el 28 de agosto y el 23 de septiembre del 2024, pese a tener conocimiento material del contenido del oficio y de su potencial incidencia disciplinaria. En cuanto al abogado Iván Rafael León Castro, en su calidad de analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, consta que recibió formalmente el expediente el 23 de septiembre del 2024. Conforme el acta entrega-recepción obrante a Fojas 25. Ese mismo día elaboró el proyecto de auto de inicio del sumario disciplinario, el cual fue aprobado y suscrito por la directora provincial encargada. Sin embargo, no se evidencia actuación previa ni demora en la atención de la referida documentación. En cuanto a la abogada Jimena Margarita Chiriboga Paredes, en calidad de directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas, se encuentra acreditado que fue la autoridad quien dispuso la apertura del sumario disciplinario de oficio, amparándose en las atribuciones previstas en el artículo 10, literal B, del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Es decir, dispone el inicio del sumario cuando el ejercicio de la acción se encontraba prescrito. Asimismo, de la revisión del auto de inicio referente al expediente disciplinario, se tiene que, en el punto 1, relación clara y precisa de los hechos materia del sumario disciplinario, referente a los atrasos y al registro de marcaciones del servidor sumariado, hacen constar el mes de julio. Posteriormente, en el considerando tercero del auto, referente a la tipificación de la presunta infracción disciplinaria que se investiga, se hace constar que la infracción o las faltas injustificadas de puntualidad, que serían más de 3, se habrían producido en el mes de marzo. Esta inconsistencia en cuanto a los meses dentro del auto de inicio generó la nulidad de ese auto de inicio y la posterior prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente. Con base en lo expuesto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda iniciar un sumario disciplinario en contra de la siguiente servidora: abogada Jimena Margarita Chiriboga Paredes, por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas,
del Consejo de la Judicatura por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico antes señalado. Disponer a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra de las siguientes servidoras: abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa por sus actuaciones como coordinadora provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 100, numerales 1 y 2 del mismo cuerpo normativo. De la abogada Ariana Noeli Montalbán Mera por sus actuaciones como secretaria encargada de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 100, numerales 1 y 2 del mismo cuerpo normativo. Mientras que se recomienda el archivo a favor del abogado Iván Rafael León Castro por sus actuaciones como analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario, al no evidenciarse actuación previa, omisión, retención documental ni incumplimiento de plazos atribuibles a su conducta, por no haberse encontrado elementos de convicción que permiten de manera fehaciente determinar indicios de responsabilidad disciplinaria. Hasta ahí la intervención. Gracias. Si existe alguna observación por parte de mis colegas del Pleno, caso contrario, pondría a consideración que se acoja a las recomendaciones del área técnica. Si no hay debate en este momento, entonces yo apoyaría la moción y Secretaría tome votación. Con su beneficio, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuamos. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde el punto 4, varios. El punto que se ha incorporado corresponde al MOT DGA 1174 SNCD 2025-JH. Prescribe miércoles 21 de enero de 2026, sin sorteo. Por favor, la área técnica tiene la palabra. Con su autorización, señor presidente, los sumariados en el presente caso son los doctores Wilson Patricio Landívar Lalbay, Carmen Elizabeth Cadena Calle y Manuel Jesús Chapán Tenesaca por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales del Oro, doctores Silvia Patricia Zambrano Noles, Osvaldo Javier Piedra Aguirre y Manuel Jesús Mejía Granda por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Quienes han recurrido de la resolución emitida por la Dirección General son los siguientes: doctores Silvia Patricia Zambrano Noles y Osvaldo Javier Piedra Aguirre por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro. El hecho que se les impute es el siguiente: a los recurrentes se les atribuye la presunta vulneración de la tutela judicial efectiva, artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, conducta que se adecuaría a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, no fundamentar debidamente sus actos administrativos o cuando se haya declarado en vía jurisdiccional que las sentencias o resoluciones han violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, toda vez que dentro de la causa por ataque a la integridad de sistemas informáticos número 07309-2015-00466, el tribunal al que pertenecía la servidora sumariada habrían emitido sentencia dentro del recurso de apelación, aun cuando la causa se encontraba prescrita. Así también no habrían adoptado decisiones para corregir las actuaciones de los jueces de primera instancia. Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2024, los doctores Lauro Javier de la Cadena Correa, encargado, abogada Mercedes Joana Caicedo Aldaz, encargada, y la doctora Daniela Camacho Gerold, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dentro de la causa número 0739-2015-00466, iniciada por el delito de ataque a la integridad del sistema informático, habrían resuelto.
En cada caso, la facultad de supervisión que se ejerce en razón de la interposición de un recurso tiene variaciones que dependen tanto del acto jurisdiccional impugnado como de la resolución del tribunal que conoce el recurso interpuesto. Dentro de la causa 07-309-2015-00466, la Sala de Apelación en voto de mayoría ratifica el estado de inocencia del procesado, por lo que la facultad de supervisión se ejerce en razón de la sentencia dictada, en la que coinciden con los criterios desarrollados por el Tribunal de Primera Instancia. Ahora, este deber de supervisión se consideraría vulnerado de verificarse que, dictado el auto de prescripción de la acción por parte de los jueces de la Corte Provincial de Justicia, no hubiesen establecido o analizado responsabilidades como dispone el ordenamiento jurídico. No obstante, debemos de observar que, de acuerdo a las reglas descritas en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, la prescripción procede de oficio o a petición de parte por la necesidad de verificar la legitimidad del ejercicio del poder punitivo, aunque a lo largo del trámite y en la audiencia de fundamentación no se alega sobre la prescripción de la acción. Es deber de quienes ejercen la potestad jurisdiccional tutelar de manera efectiva los derechos de los sujetos procesales y, sobre todo, verificar el cumplimiento de los plazos y condiciones que el ordenamiento jurídico demanda. Los jueces de la Sala de Corte Provincial de Justicia no realizan análisis alguno sobre el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción hasta el momento en el que el proceso es puesto en su conocimiento. No se discute el tiempo que transcurre en atención de la calificación jurídica, máximo de 5 años, que se encontraba declarada al momento de llegar el expediente a la Sala de Apelación. En definitiva, la sentencia se dictó cuando el caso se encontraba prescrito, por lo que, contrario a lo que señala en su informe la doctora Silvia Zambrano Noles, quien emitió la sentencia de condena en voto de minoría, no puede excluirse del análisis su responsabilidad, porque el planteamiento inicial debate la factibilidad de dictar sentencia cuando el proceso para el 15 de noviembre del 2015, cuando se instaló la audiencia de fundamentación del recurso, se encontraba prescrita. En este sentido, es importante señalar que el 15 de agosto del 2015 se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de ataque a la integridad de los sistemas informáticos, delito que se encuentra tipificado en el numeral 2 del artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal, el cual es sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, por lo que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 417 del Código Orgánico del Código Integral Penal, que establece, de haberse iniciado el proceso penal, el ejercicio público de la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años, disposición normativa que lleva a determinar que el ejercicio de la acción disciplinaria se podría ejercer hasta el 15 de agosto del 2020, es decir, hasta esa fecha se debió emitir un pronunciamiento jurisdiccional. Sin embargo, conforme los elementos probatorios, el tribunal sumariado, recién el 22 de febrero del 2021, emite su sentencia de forma escrita, absolviendo al procesado e incluido el voto salvado, imponiendo una sentencia condenatoria a la persona acusada, cuando lo correcto, según lo ha establecido los jueces de la Corte Nacional, era expedir un auto de prescripción de la acción penal, acto con el cual queda en evidencia que las actuaciones del tribunal sumariado ha violentado la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, al haber inobservado lo contenido en el artículo 417, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Con los hechos expuestos se verifica el cumplimiento de los presupuestos para que se configure la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es la vulneración de derechos y garantías constitucionales, como es la tutela judicial efectiva. Dicha inobservancia se produjo en la sentencia y voto salvado expedido el 22 de febrero del 2021 por el Tribunal Sumariado dentro de la causa número 07-309-2015-00466. Y que ha sido analizada y observada por la Corte Nacional de Justicia. En este sentido, la recomendación del área técnica es la siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Silvia Patricia Zambrano Noles y Osvaldo Javier Piedra Aguirre por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad administrativa. Ratificar la resolución sancionatoria expedida el 12 de enero del 2026 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso a la doctora Silvia Patricia Zambrano Noles por sus actuaciones como jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, la sanción de suspensión de cargos sin goce de remuneración por el plazo de 15 días, y al doctor Osvaldo Javier Piedra Aguirre por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí la intervención. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no hay observaciones en este momento,
para mocionar la aprobación del informe técnico con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias. Procedemos, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados, señor presidente. Con 5 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, secretaría, por favor. ¿Podría indicar si es que existen más puntos en el orden del día? Señor presidente, informo que no existen más puntos para tratar en esta sesión según lo previsto en la convocatoria. Gracias. Agotado el orden del día, siendo las 11 horas con 58 minutos, se clausura la presente sesión.